El cepo todavía lo tenés, o sea, lo sacaste a las personas, lo tenés a las empresas, todavía controlás el mercado cambiario. Ahora, el ministro de Economía, yo digo, maneja la mesa del Banco Central, la mesa del ANSES, la mesa del principal banco público, la tesorería y el programa financiero. A mi juicio, para llegar a estos niveles de desinflación, abusó en alguna medida del ancla del tipo de cambio y un banco central que no acumuló reservas. Básicamente, el blanqueo fueron dólares que entraron al sistema. Eso se tradujo en crédito al sector privado, los privados vendieron los dólares al Banco Central, el Central compró los dólares, se los vendió al Tesoro y el Tesoro los usó para pagar la deuda. Digo, los países normales flotan, o sea, no hay países con tipos de cambio fijos. Los tipos de cambio fijos son un problema. Sí. El problema es que vos tenés el prontuario que tenés reservas muy negativas en el Banco Central, o sea, no acumulaste reservas, y tenés una enorme cantidad de pesos con una concentración de vencimientos de la deuda en pesos. Lo que se llama lugares de privilegio, digo, tenés que tocarlos. Yo qué sé, digo, el régimen de Tierra del Fuego, los judiciales no paguen ganancias. Mira, los gastos tributarios, hay una lista de gastos tributarios que podrías eventualmente mirarlos o correspondería mirarlos frente al pedido o a la demanda de la sociedad de ajuste. Muy bien, y así continúa Azo Pardo. Momento ahora de entrevista en un contexto económico, así que más que propicia. Nuestra invitada es Marina Dal Poyetto, economista, directora de la consultora EcoGo. Hola Marina, gracias por venir a Azo Pardo, bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, a ver, tratemos de ir de lo general a lo particular. Lo primero que me sale preguntarte es, ¿qué está pasando ahora, estas semanas, con la política económica del gobierno? ¿Por qué hay ruidos? A ver, yo lo que diría es, estás a 3 meses de la elección, menos de 3 meses de la elección, con la previa en la provincia de Buenos Aires, o sea, estás en pleno objetivo electoral. Tenés un gobierno que, igual que los gobiernos en los últimos tiempos, prioriza llegar a la elección y en esa dirección la prioridad es bajar la inflación y tratar de que la economía rebote. Para eso el gobierno, si querés, usó un esquema de anclaje cambiario después de un sinceramiento cambiario muy grande en el arranque de la gestión. Y ese esquema de anclaje cambiario con esto que se llamaba blend, el 20% de la exportación se destinaba al contado con liquidación, con los controles de capitales a rajatabla, entra digamos, en algunas dificultades cuando deja de acumular reservas el Banco Central y termina encontrando un mecanismo, digamos, en el marco del acuerdo con el fondo para, si querés seguir de largo, pero en la negociación con el Fondo Monetario, cambiás el régimen cambiario, esa modificación del régimen cambiario te establece un esquema de flotación entre bandas, bandas anchas y donde la banda inferior es muy baja. El acuerdo incluía algunas cosas, digamos, por un lado te entregaba dólares que te permitían de alguna forma seguir de largo, pero por otro lado te exigía o te pedía que acumules reservas, te pedía un programa monetario, te decía que la intervención en el mercado de futuros tenía que tener cierto límite, y el gobierno de arranque, yo lo que digo es, intentó recrear las condiciones que tenía el esquema previo. Con los dólares del fondo intentó que yo digo técnico, pero que la curva de futuros se mueva parecido a lo que se movía cuando el dólar se movía, el oficial, al 2% por mes, después al 1%, y el financiero y el dólar financiero estaba de alguna forma sostenido por el 20% de la exportación, e intentó que la tasa de interés hiciera lo mismo. O sea, intentó, de nuevo, anclar las expectativas inflacionarias y de alguna forma generar el impulso en la actividad vía el crédito, tratando de mantener tasas más bajas. Y ese esquema, yo digo, chocó contra dos cosas. Una es una programación de dólares que a mi juicio algún error tuvo. No compró dólares cuando la estacionalidad de la cosecha te lo permitía y estás entrando en zona de menor estacionalidad, o sea, hay menos liquidación de exportaciones en la segunda parte del año. Pues hay cuestiones de oferta, pero digo... Y la segunda fue este intento de cambiar el régimen en el cual el Banco Central maneja la liquidez del sistema financiero. Estas LEFIs... Acuérdense que las LEFIs eran los pasivos remunerados que tenía el Banco Central, que los había emitido para retirar pesos de la economía,
Inicialmente el gobierno quiso limpiar el balance del Banco Central, de alguna forma achicando esos pesos, cambiando de mano esos pesos y cambiando de mano la deuda, o sea, pasó a ser deuda del Tesoro y no del Banco Central, pero el manejo de la liquidez cambió el instrumento, y el instrumento que tomó era un bono del Tesoro que se llamaba LEFI, y contra ese instrumento el Banco Central tomaba liquidez o inyectaba liquidez. Hace un mes atrás, básicamente anunció que ese mecanismo desaparecía. Cuando anunció que desaparecía, quedaban 3 licitaciones del Tesoro y la expectativa era que los bancos fueran a las licitaciones del Tesoro, pero en el interín eso no ocurrió y de golpe hace 2 días atrás expiró esto, con lo cual esa liquidez que estaba en el Banco Central se volcó toda junto a la economía. Cuando se volcó toda junto a la economía, lo que te pasó fue que la tasa de interés se desplomó la remuneración del ahorro y la presión cambiaria que ya estabas viendo por el lado de la menor oferta, si querés, y la mayor demanda de dólares, empezó a verse reflejada por una tasa de interés menor. O sea, hubo, a mi juicio, un error en el manejo de la liquidez, pero de nuevo, en la previa a la elección, la tasa de interés que te quedó en la economía es muy alta contra la dinámica inflacionaria que estás viendo. O sea, la inflación está corriendo al 1,6 el último mes y la tasa ayer la pusieron en el 47% anual. Ahora bajó, digo. Sí. Pero fue una tasa muy alta que salieron a poner rápido para frenar el tipo de cambio. Para que no se vaya al dólar, los pesos esos que había. Para que no se vaya al dólar y para darle un cauce a la tasa de interés pasiva, porque lo que te quedó fue desarbitradas las tasas de interés. Es técnico. Pero no lo lograron, lograron parcialmente, ¿no? En realidad absorbieron una parte. Ayer lo que te pasó fue, el día anterior, lo que pasó fue que el Banco Central salió y volvió a entrar en la operatoria de repo, que eran los pases pasivos, o sea, volvió a los pases pasivos, sacó 5 billones de los 10 que quedaban, y en la licitación de ayer sacó 4,7 billones más. Con lo cual le dio remuneración en los pesos. Ahora, la deuda de pesos es muy corta, sigue venciendo muy corta. Y tenés de nuevo 3 meses a la elección con un esquema entre bandas donde el tipo de cambio está flotando entre las bandas y el oficial, pero la expectativa de devaluación implícita en la curva de futuro se está acercando, si querés, a la banda superior, y lo que es un gobierno, digamos, que intenta de nuevo contener la dinámica cambiaria, avalando de nuevo una suba en las tasas de interés, pero la prioridad es llegar a octubre. Llegar a octubre, que todavía faltan varios meses. Claro, estamos en julio. O sea, cada vez falta menos, pero 3 meses. Tampoco son dentro de 2 semanas. Está relativamente cerca, si querés, la diferencia que tenés económicos. es que vos sacaste los controles de capitales. O sea, la consulta que quería hacerte era en este sentido, porque por ahí eso nos permite, porque los economistas por ahí, para nosotros que tenemos que ir al súper, 3 meses es un montón, pero cada uno dice está cerca. ¿Qué de estos indicadores son previsibles? O sea, ¿realmente puede pasar que en un cierre bancario de repente se te desplome la economía y se te dispare el riesgo país? ¿O en realidad hay movimientos que son previsibles y que vos podés hacer rescates? Digo, para que lo entendamos los que por ahí no... Viste que lees solamente... Nos pasa mucho que juegan estas noticias de 3 menos 10, es el gobierno salió al rescate de que no se dispare el dólar. Y todos leemos como diciendo... ¿No se puede hacer antes? No, es como... A ver, primero, yo no usaría la palabra cierre bancario. O sea, acá no hay ningún cierre de bancos, ni mucho menos. O sea, acá lo que tenés es un mecanismo de liquidez del sistema financiero donde de golpe los bancos tenían un montón de pesos y como tenían muchos pesos, bajaron la remuneración de los pesos. En bajar la remuneración de los pesos, si vos tenías pesos en una billetera virtual, en un depósito... Con inversión, menos. Bueno, frente a eso, lo que tuviste fue una mayor demanda de dólares en un contexto donde la oferta de dólares es menor. Eso fue lo que pasó. Obviamente eso tiene presiones cambiarias. La presión cambiaria en un país normal, si el dólar sube, no pasa nada. En Argentina cuando el dólar sube, todo el mundo se pone nervioso. Es cierto que el traslado a precios de la devaluación viene siendo mucho más acotado, en parte porque es una economía más abierta, pero lo que digo es, yo creo que hubo un error, en la programación financiera de los dólares y en la programación financiera de los pesos. Haber hecho este intento de recalibrar el funcionamiento del sistema financiero a 3 meses de la elección, ex post, fue un error. Vos antes dijiste algo que me quedó picando y te lo quiero preguntar para entender un poco mejor, porque uno de los grandes temas que tiene el gobierno ahora es que no está escaso de reservas, ¿no? No acumuló las reservas o la meta de reservas que le había puesto el Fondo Monetario. Vos corregime si digo mal. Y vos dijiste no compró cuando podía. ¿Y qué hizo?
en ese momento que no compró? A ver, no, hoy el Banco Central tiene las reservas que le dio, o sea, el fondo le dio los 12.000 millones de Y dólares, están los 12.000 ahí, millones como un están raseguro, dentro, digamos. del... En principio, si vos decís qué es lo que le pidió el fondo al gobierno, yo diría, el fondo le dijo, bueno, no uses estos dólares para pagarle al mercado. Por eso el gobierno salió a conseguir el repo, salió el Banco Central a conseguir el repo, salió el Tesoro a colocar deuda en pesos contra dólares, o sea, fue a buscar un programa financiero para conseguir los dólares para pagar los vencimientos de la semana pasada. Ahora, el programa de arranque, acordate que el dólar, vos, en octubre del 23, si remontémonos a la herencia, ¿no? Digo, Argentina siempre discute herencias, en octubre del 23, el dólar oficial valía 360 pesos, la brecha era del 200%, más del 200%, el dólar financiero valía 1.200 pesos, o sea, valía lo mismo que vale hoy, un poquito menos de lo que valía hoy, pero casi 1.200 pesos. El gobierno llega, sincera el esquema cambiario, el tipo de cambio salta de 360 a 800. ¿Te pareció una buena decisión esa en ese momento? Yo era la que, si vos escuchabas lo que era el discurso de campaña en ese momento, Milei proponía dolarizar, sin dólares, no había dólares para dolarizar, o sea, eso no iba a ¿Te pasar. acordás? Decían eso. Lo segundo que proponía era, bajemos la tasa de interés de los pasivos remunerados, saquemos los controles de capitales y dejemos que encontrar un equilibrio. O sea, las dos cosas tuvieran llevado a una crisis. El programa fue mucho más pragmático, en el sentido que decidió sostener los controles de capitales y choquear la economía con controles de capitales. Ahora, si vos me decís a mí qué es lo que yo hubiera pensado distinto, de nuevo, el shock original yo lo hubiera hecho amortiguado. Claro. Y vos acá lo que hiciste fue lo amplificaste con el impuesto país. De nuevo, necesitabas cerrar las cuentas fiscales. Vos cerraste las cuentas fiscales con el impuesto país, más el salto inflacionario que te provocó licuación del gasto, cambio en la movilidad previsional mediante, y cerraste las cuentas fiscales, cortaste el financiamiento monetario. Para un programa de estabilización, cortar el financiamiento monetario es condición recontra necesaria. Ahora, no es suficiente, no te alcanza. ¿Por qué no te alcanza? Porque vos lo que necesitas es un programa, yo digo, financiero, que te permita manejar los vencimientos de la deuda. Vos tenías deuda de dólares y deuda de pesos. Riesgo país valía 2.200 puntos básicos, no había ninguna chance de refinanciar la deuda de dólares. La deuda de pesos, como tenía cepo, y lo que tenías eran jugadores locales con pesos, la tasa de interés era muy alta en términos nominales, era casi negativa en términos reales, pero vos tuviste margen como para ir manejando esa deuda de pesos y vos fuiste armando un programa financiero de emergencia. Pero condición necesaria para que esto funcione era, primero, que baje el riesgo país lo suficiente como para tener un programa financiero y, fundamentalmente, empezar a construir un ancla alternativa a la cambiaria. Y ahí voy a llegar a tu pregunta. O sea, los programas de estabilización siempre usan el tipo de cambio como anclaje al principio. Y funcionan el día que pueden correrse de ese anclaje y, yo digo, son como las rueditas de la bicicleta, que sacás las rueditas y los chicos salen andando. Entonces, vos acá lo que hiciste fue pisaste el tipo de cambio, 2%, 1%, la inflación bajó, pero primer mes fue 25, segundo mes fue 13, fue 11, fue 8, fue varios meses al 4, la inflación bajó, pero todavía estás en un ritmo de inflación del 1,5%. Y esa dinámica de baja en la inflación te generó la contracara del encarecimiento de la Argentina en dólares, por doble motivo. Primero, porque se normalizó la brecha, lo cual era una aberración la brecha en términos de transferencia de ingresos, pero fundamentalmente porque la inflación le ganó sistemáticamente la dinámica del tipo de cambio. Argentina pasó de ser el país más barato de la región, que era una anomalía, a ser el más caro de la región, que también es una anomalía. Las empresas pasaron de jugar en Disneylandia, donde conseguían dólares baratos, tasa de interés negativa, y si podían fijar el precio era genial, a la jungla. Entonces lo que digo es, pasaste de un régimen al otro. Al principio compraste dólares, los dólares que compraste emitiendo pesos los usaste para pagar vencimientos de la deuda, pero nunca lograste el acceso al crédito. Yo creo que en gran medida porque en algún momento dejaste de comprar dólares porque sostuviste la brecha, o sea, mandaste 20% de la exportación al blend. Ahora, en ese juego, lo que lo salvó el año pasado al gobierno fue el blanqueo. El blanqueo le permitió volver a comprar dólares. Y llegó hasta enero. En enero parecía que accedías al crédito. Ahora, después de enero vino febrero, marzo, desanclaste las expectativas, vino el acuerdo con el fondo y hoy el riesgo país está arriba de 700 puntos básicos, estás lejos del acceso al crédito. Y una segunda mitad del año con menos ingreso por cosecha, blanqueo ya otra vez no va a tener. Tenés un blanqueo permanente en puerta, que no digamos... Pero no es infinito, digo, ¿cuánto?
Bueno, o hay una cantidad de plata en negro. bueno, a ver, digo, cantidad de plata fuera del sistema, digo, más allá de que sea negro o blanco. O sea, Sí. Argentina, al haber roto la moneda y haber roto el crédito, o sea, digo, por eso lo que digo es, la herencia era complicadísima y es la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. O sea, digo, que no sé dónde empezar. Pero lo que digo es, vos rompiste la moneda y rompiste el crédito. Un país sin moneda y sin crédito es muy difícil, digo, de que funcione. O sea, no hay, digo, entonces, digo, condición necesaria era restablecer, de nuevo, moneda y restablecer el crédito. Eso requiere bajar la tasa de inflación y empezar a canalizar el ahorro dentro del sistema financiero. Parte de eso lo hiciste con el blanqueo, pero después del blanqueo que se te agotó, ahora lo que anunciaste es un blanqueo permanente. O sea, Argentina tiene un blanqueo por gobierno tuvo el de Menem en el 92 y después de Cristina 1 para acá tuviste un blanqueo por gobierno. Cristina 1. Es el blanqueo, es el permitido. Es como cada gobierno tiene su blanqueo, ¿no? Sí, pero de nuevo, entonces lo que estás haciendo es avalando que el funcionamiento en negro de la economía, o sea, es como... Porque ya sabes que total viene otro blanqueo después. O te lo pongo al revés, Sí. estás haciendo una reforma tributaria encubierta, tributaria y laboral encubierta. ¿no? Sí, Digo, ya laboral es lo que nos importa a nosotros, sobre todo. Pero son Sí. las dos. Pero de nuevo, Sí. o sea, a la medida que vos el régimen es tan rígido como es, digo, la flexibilización viene por ahí. Ahora, la novedad acá es que, digo, Cristina tuvo un blanqueo, Cristina 2 tuvo un blanqueo. Macri tuvo un blanqueo, que fue el primer blanqueo auspiciado por la OCDE, si querés, fue muy grande. Alberto Fernández tuvo su blanqueo, Milei tuvo su blanqueo, y el anuncio que estás haciendo ahora del régimen simplificado de ganancias, de la posibilidad de que son tus dólares, tu decisión, y de la posibilidad de consumir, y nadie te va a controlar ni el consumo ni el patrimonio, estás avalando un blanqueo permanente. De nuevo, no está funcionando en los hechos porque no pasó por el Congreso la normativa que te lo habilita. Pero estás buscando que parte de los dólares que están afuera del sistema entren dentro del sistema, lo cual no está mal per se. El problema es, de nuevo, ¿para qué? Y el segundo problema es cómo haces para normalizar el funcionamiento de la economía, donde para compensar el negro, vos aumentás la carga tributaria. Entonces digo, y como aumenta la carga tributaria, justificas el aumento del negro. Y entonces aumenta la carga tributaria. Y así es como estás generando un esquema donde yo digo, si vos lo miras desde el punto de vista tributario, el lobby principal de Argentina es la mitad de cualquier cosa son impuestos. Ahora, cuando vos miras cuánto recauda la Argentina, Esto me se suena. recaudan 29 puntos. Hay 3 puntos de gastos tributarios, de exenciones tributarias, que en todo caso son discutibles, el resto es evasión. Y si mirás el mercado laboral, la población económicamente activa son 22 millones de personas, hay un poco más de 6 millones de personas formales del sector privado y un poco más de 3 del sector público. O sea, son 9,5 sobre 22. O sea, es menos de la mitad, es formal, el resto es informal, o una novedad que tiene la Argentina, que es esta semiformalidad, que es el monotributo, que es un régimen que te permite ciertas garantías, pero esas garantías son fiscalmente inconsistentes. Digo, un monotributista de la categoría más baja en Argentina aporta para la seguridad social 11.000 pesos por mes, cuando la jubilación mínima, corríjanme, pero son 379.000 pesos. O sea, digo, no hay forma de que vos financies el esquema previsional. O sea, ya no es la discusión sobre la moratoria. Entonces, lo que digo, hay discusiones de fondo que no están, que no existen, pero en alguna medida tenés que ordenarte, discutir qué Estado querés, cómo lo financiás, y qué régimen laboral querés, pero hacer un régimen laboral dejando afuera el 60% de la población, digo, hay un punto, digamos, donde, definamos de nuevo la Argentina. Ahora vamos a volver sobre todos estos temas porque abrió varias puertas que tienen que ver con lo productivo, con la agenda del trabajo, con cuestiones que nos interesaba también profundizar, pero no quiero que se me pase la última respecto al tema política monetaria. En las últimas semanas o el último mes vimos una devaluación 10% aproximadamente, estoy tirando los números a grosso modo, pero desde que cambió el esquema ahora estamos en 1.300 y pico. Antes de eso el presidente había dicho que el dólar se iba a caer como un piano. Esa frase a mí me resuena porque, después de los hechos eso no ocurre. Y también habían dicho que iban a comprar cuando toque el piso de la banda, es decir, los 1.000 pesos, y finalmente terminaron comprando a 1.200 y pico. ¿Todo esto es un ruido que es estacional, que es momentáneo, preelectoral, o hay algo más estructural que se está expresando en ese tipo de inconsistencias entre lo que se dice y lo que después efectivamente termina pasando? Yo insisto, creo que son... finalmente, antes de chocar contra la pared, doblan.
Es como que va, y en el último momento se lo Yo lo que volantazo. digo, el todo marcha de acuerdo a un plan, es un plan que se va adaptando a lo que marcha, ¿viste? O sea, Claro. Porque está primero el plano, Es solo una frase, es solo un artilugio discursivo. Está bien, pero un artilugio que les comunicación. viene funcionando bien, sobre todo para buena parte, digamos, de la audiencia. Sí. Eh, yo creo que fue un error no comprar. O sea, el grueso de los dólares que vos compraste 24.000 millones de dólares desde que arrancó el gobierno. De esos, usaste creo que 22.000 millones para pagar la deuda antes del desembolso del fondo, después una parte de lo que le habías pagado a organismos, el fondo te lo devolvieron los organismos. Pero lo que digo es, hasta ahora vos venías comprando dólares y pagando deuda. Desde el acuerdo con el fondo vos dejaste de comprar dólares. O sea, toda la oferta de dólares que hay, digamos, dado que, de nuevo, el grueso de la normativa cambiaria se sostiene. Un exportador está obligado a liquidar, un importador va al mercado cambiario. Entonces, todo el aumento en la oferta que vos tuviste, sobre todo porque desapareció el blend y el 100% de las exportaciones se venden en el mercado único libre de cambios, es la contracara del aumento en la demanda. Entonces, vos abriste la compuerta del cepo para las personas, no para las empresas, pero en rigor es como, al no haber brecha, en rigor es como que lo hubieras abierto para todos, porque digo, hay un rulo que funciona, digamos, compras en el oficial y vendes en el financiero. O sea, si hay demanda en el financiero porque el dólar y el dólar vale arriba del oficial, siempre alguien puede comprar en el oficial y vender en el financiero. Con lo cual, en los hechos no hay brecha. Ahora, la compuerta la abriste. Esa compuerta fueron 2.000 millones en abril, 3.200 millones en mayo. Después no tenemos información. De los 3.200 millones de mayo, en los depósitos del sistema quedaron muy pocos. O sea, el grueso fue o a abastecer el rulo o a financiar viajes al exterior. Entonces, dejaste de comprar dólares cuando el gobierno se comprometió en el acuerdo con el fondo, decía explícitamente el acuerdo que podía comprar dólares en el medio de la banda y que podía intervenir solamente si había situaciones de emergencia. Por ahora no intervino vendiendo y no había intervenido comprando el Banco Central. Recién ahora el Tesoro apareció comprando primero 200 palos, después otros 200, ayer 500, digamos, de unas colocaciones de deuda que hubo del sector privado, pero por ahora fue poco. Entonces, de nuevo, reservas tenés, o sea, tenés reservas, tenés pocas reservas. Emitiste pesos sin reservas, emitiste pesos para cubrir el programa financiero. Las reservas que tenés son las del fondo, que en principio están, pero se supone que lo ideal es que no las toques, porque si las tocas, de nuevo te vuelve a subir el riesgo país. Digo, ¿cómo se cierra esto? Esto se cierra si en algún momento vos tenés un programa financiero que dependa menos de esta forma de manejarlo y que dependa más de lo que hacen los países normales, que es refinanciar el mercado. Eso requiere una baja significativa del riesgo país en un mundo donde la tasa libre de riesgo está alta. Entonces, Argentina, tiene un prontuario. Haber roto, digamos, contratos sistemáticamente tiene un costo. Restablecer, si querés, la credibilidad lleva un tiempo. O sea, si querés construir una moneda, yo digo siempre lo mismo, ¿viste? Cuento el ejemplo del jardinero de Buckingham. Bueno, para tener el pasto verde, riega y corta el pasto. Y a lo largo de 400 años, si lo haces sistemáticamente, los jardines son verdes. Si querés tener una moneda, tenés que remunerar el ahorro y no romper contratos. Ahora, si sistemáticamente le venís buscando atajos y cada tanto rompés contratos, porque de nuevo los gobiernos, yo me río, los gobiernos populistas critican la deuda de dólares y los gobiernos liberales critican la deuda de pesos. Entonces sistemáticamente estás repudiando los contratos del anterior. Y Argentina, desde 2001, default, que es un default, donde no había forma de seguir de largo, terminaste en default. Reestructuraste en 2005. En 2005 el 40% de la deuda que emitiste era deuda en moneda local, indexada a la inflación. 2005. 2007 vino Moreno y rompió la indexación, rompió el INDEC. Rompió el índice de precios, con lo cual defaulteaste un contrato. Después, vino Griesa y 2014. Después vino ley Cerrojo durante 10 años. Los uruguayos ni siquiera entraron en default, o sea, reestructuraron la deuda y los holdouts les pagaron inmediatamente. Nosotros tardamos 10 años en negociar, que costó carísimo. Pagamos a los holdouts. 2 años después, en 2020, volvimos a renegociar agresivamente. Entonces si sistemáticamente rompes contratos,
Bueno, digo, Al final está cantado, sí. Uno no deja de tener la sensación, uno que no es economista, que trata de entender desde lo lejos, de que está todo un poco atado con alambre. era difícil, la agenda era muy difícil. Y al mismo tiempo el salario está bastante agredido. De eso queríamos charlar. Claro, porque al mismo tiempo Sí, tenés el el costado salario. productivo que se ve que no está caminando mucho. Entonces, si tenés el esquema, es todo esquema financiero. Los que están haciendo negocios, más que nada, son los que hacen carry trade o venían haciendo negocios, pero no tenés la actividad económica que está pujante, el salario creciendo por encima. No, tenés todo eso también bastante planchado. Y no sé si es un escenario pre-recesivo, no sé, eso me dirá vos. Hay elementos ahí que dan la sensación. Yo lo que te Entonces diría- preocupa, dice, bueno, si vos tenés esto que está atadito así, se mueve ¿no? Se mueve algo de todo eso y estamos todos como al descubierto. Yo lo que diría es, 2024, digo, la política fiscal fue muy contractiva. O sea, el gasto público cayó 4,5 puntos. Buena parte del ajuste fiscal tuvo que ver con la licuación previsional, o sea, digo, cambiaste la movilidad previsional y fue lo que te permitió hacer el ajuste. O sea, dada la participación de las jubilaciones en el gasto, Sí. digo, La pagaron los jubilados. la pagaron los jubilados, de nuevo. Literalmente, sí. Ahora, si querés, volvemos a eso, pero digo, en Sí. un esquema previsional, de nuevo, con una economía donde tenés un nivel de informalidad tan grande, donde los que se jubilaban con aportes eran muy pocos y te quedaba un montón de gente afuera. Y eso lo compensaste de la noche a la mañana con una moratoria que duplicó el número de jubilados y lo terminaste financiando, licuando al resto. O sea, de Claro. nuevo, ¿dónde empezaste a contar la historia? O sea, hay un problema, digamos, para mí el problema Que arranca... cobren más, pero menos plata. Bueno, O sea, hay una discusión, de sí. nuevo, la discusión, pero nunca hubo acuerdo. O sea, el kirchnerismo lo que te hizo es te duplicó el número de jubilados y te bajó las jubilaciones de los Claro. que aportaron a la mitad. Después vino Macri y te puso la reparación histórica. Entonces te recompensó a los que no habían aportado y a los que te habían quedado afuera les dio la PUAM. Y después hubo una licuación, una segunda licuación. Digo, si vos mirás el gasto previsional con Macri, eran 9,7 puntos del producto. Con Alberto Fernández creo que eran 6,8 y con Milei 6,2. Y ahora vuelve. Entonces lo que digo es, licuaste, pero vuelvo a la dinámica de la actividad. Si querés, después volvemos a esto. Licuaste parte del gasto, frenaste la obra pública, aumentaste las tarifas y bajaste la carga de los subsidios, 4,5 puntos del gasto el año pasado. Este año el ajuste del gasto público te diría que está mucho más frenado. De hecho, en el margen lo que ves es Se una abre un poquito de grifo. Abrieron ahí un poquito. Y hay elecciones. Sí, parte tiene que ver con la inercia, o sea, el esquema previsional está indexado, con lo cual ya las jubilaciones, digo, van con la inflación, ya tenés, digamos, mecanismos distintos, pero digo, el ajuste fiscal este año pasó, este año no. La política de ingresos con la inflación, que pasó del 25 en 2017 al 50 en 2019, al 100 en 2022 y al 200 en 2023, y ese salto fogonazo inflacionario de arranque, bueno, digo, los ingresos se desplomaron. Si vos mirás la caída en la inflación te permitió cierta recomposición en los ingresos. Ahora, cuando vos mirás los ingresos, recompusieron los ingresos formales, pero todavía están varios puntos, creo que son 17 puntos abajo de lo que estaban en 2016. Si mirás los ingresos del sector público, la caída es mucho mayor contra 2016, son cerca de 30 y pico de puntos, pero no recompusieron nada, o sea, el objetivo es sostener el anclaje fiscal ahí. Y cuando mirás el sector informal es lo que más crece, desde niveles mucho más abajo, todavía están 30 y pico de puntos abajo de los máximos de 2016, nos falta información de los últimos 5 meses, pero todo indica que en los últimos meses la ralentización de los ingresos aparece. O sea, los ingresos son parte, si querés, del intento de anclar la dinámica de precios. ¿Cuál es el driver del crecimiento? Paradójicamente fue el crédito. La remonetización que hizo el programa, por eso digo que es heterodoxo el programa, la remonetización que hizo por el programa financiero de pesos y por el programa financiero de dólares, compró dólares emitiendo pesos y después los usó para pagar afuera, o sea, sin reservas. Esa remonetización te permitió que el sistema financiero preste y el aumento del crédito bancario pasa de 5 puntos del producto a 11. Bueno, esa expansión del crédito es la que te generó, si querés, el impulso del nivel de actividad que tiene velocidades distintas, y ahí ve lo tuyo, o sea, crece energía y minería, crece el sistema financiero, digamos, por la expansión del crédito, digo, sin nuevos depósitos o con pocos nuevos depósitos, y después crecen dos sectores que son transporte
y comercio, que tienen que ver fundamentalmente con el aumento en la importación asociado al esquema de atraso cambiario que estás viendo. Si mirás la industria, la construcción... No son los sectores más dinámicos de la economía, eso es lo que Por estamos lo que diciendo, más en el sentido, trabajo generan, por lo menos. generan más valor agregado, más trabajo, más, ¿no? Tenés un Energía es más bien extractivo, salvo algunas, ¿no? Energía y matices. minería, a ver, yo qué sé, vos vas a Neuquén, digo, vas a las provincias Sí, del norte, digo, por de ahí supuesto, estás viendo Central, margeles, sí. digamos, ahora mirás el conurbano bonaerense y, o sea, claramente hay un tema Sí. de empleo. Al mismo tiempo lo que tenés es un cambio tecnológico, ¿no? Digo, ustedes digo, tenés, Sí. en todos los sectores tenés nuevos jugadores, digo, los bancos tienen la fintech y el uso, digamos, de las billeteras virtuales. Tenés todo lo que es la economía de plataformas, digo, que tiene una semiformalidad, pero que es un gran generador de empleo, digamos. Si vos mirás, hay uno de los componentes del producto que crece es la parte de hoteles y restaurantes. Vos decís, ¿cómo crece? Y lo que te está creciendo es pedido ya. Claro. Entonces, lo que digo es, hay un cambio en la estructura del mercado laboral, de la oferta laboral del mercado per se, que no está adaptado a la normativa que tenés, pero digo, al no estar adaptado a la normativa, digamos, toma vida propia por otros caminos, digo, lo cual de nuevo te genera una inconsistencia en la lógica de funcionamiento del país hacia adelante. Yo siempre digo lo mismo, digo, vos podés, después cada uno discute dónde quiere vivir, pero digo, vos podés ser Paraguay o podés ser Suecia. Vos podés tener los impuestos de Paraguay y el gasto de Paraguay. O podés tener los impuestos de Suecia y los gastos de Suecia. Lo que no podés tener son los impuestos de Paraguay y el gasto de Suecia. Ahora, Argentina tiene los impuestos de Paraguay, no tiene el gasto de Suecia, pero quiere tener una economía del bienestar, que es la que de alguna forma funciona. Ahora, hoy Argentina tiene una economía del bienestar trucha, donde los bienes públicos no funcionan y donde buena parte de la sociedad que puede se escapa de los bienes públicos. Si podés mandar a tu hijo al colegio privado, si podés mandar a tu hijo a la salud privada, a la seguridad privada, con lo cual lo que estás teniendo es un repudio de los impuestos. O sea, estás, digamos, un repudio. Sí, ahí hay un del poco, funcionamiento del control entra un social. poco en tensión lo que dijo Lula hace unos días, que se homologó un nuevo impuesto y dio el mismo ejemplo, dice, o sea, dejen de decir que quieren que el país se parezca a Suecia, porque en Suecia pagan esta cantidad de impuestos. Entonces, para ser como esos países, puso de ejemplo Suecia, Suiza y Dinamarca. Para ser como estos países hay que pagar esta carga impositiva. O sea, Pero te lo pongo al revés. El problema es que en Suecia, Dinamarca, digo, los bienes públicos funcionan. Y en Argentina los bienes públicos no funcionan. O sea, Argentina destruyó buena parte del funcionamiento del Estado. De nuevo, no significa que el Estado, y llegás a un extremo donde tenés un presidente que plantea, digamos, primero festeja a los evasores y del Sí, otro claro. lado dice yo vengo a destruir el Estado de adentro. Entonces hay un problema, digamos, pero de nuevo, venís de muchos años donde deterioraste el funcionamiento de los bienes públicos. Bueno, ¿por dónde se empieza? O sea, hay un momento donde, por eso festejo, digamos, lo que están haciendo ustedes. O sea, me parece que el ayornamiento, lo estás viendo, digamos, si querés, ¿no? Digamos, en las cámaras sectoriales, empezás a ver, digamos, si querés, una discusión de gente más joven, bueno, que eventualmente puede llegar a pensar otra Argentina distinta. Pero en algún punto, digamos, va a tener que sentarte a negociar cosas distintas, digo, por eso la agenda aparece. Después, bueno, ¿qué resolvés con esa agenda? Es otra historia, digo, ¿cómo lo resolvés? Yo tengo una pregunta en relación a los países, porque nombraron Paraguay, Suecia. Yo escuché muchos economistas cercanos al gobierno elogiar a lo que es el modelo peruano y la comparación a lo que podría ir a Argentina. ¿Cómo la ves? Bueno, Perú tiene un nivel de informalidad más alto que el de la Argentina y tiene una provisión de bienes públicos mucho menor que la que tiene la Argentina. Tiene una economía de enclave, o sea, tiene buena parte de sectores, pero tiene estabilidad macroeconómica, o sea, tiene inestabilidad política. Eso elogian, digamos. Pero, pero a ver, Sí. yo lo que digo es la estabilidad económica es condición necesaria, o sea, no podemos renegar la estabilidad duda. económica, o sea, sin estabilidad Sí, claro. económica terminás deteriorando todo lo demás. Y conseguir la estabilidad económica tiene un costo. La discusión en todo caso es cómo distribuís los costos o cómo haces para transitar algo que no es un proceso de la noche a la mañana, no es soplar esas botellas. Entonces, yo lo que digo es, Argentina no es Perú con esta estructura del Estado. Vuelvo al ejemplo, a los números del gasto público. O sea, gasto público, como se llama, cuando firmaste el acuerdo de mayo, el año pasado, decías que querías volver a los 25 puntos de gasto a PIB que tenía históricamente la Argentina, que el kirchnerismo llegó a 41 puntos y medio, ¿no? Digamos, si hoy son 30, o sea, te faltan todavía bajar 5 puntos el gasto. Suponiendo que lo podés hacer,
vos hoy estás recaudando 29 puntos con esta estructura tributaria. Y estás no registrando intereses por cerca de 4 puntos del producto, un poco más te diría. Bueno, entonces decime cómo lo resolvés. O sea, si vos no bajás parte de la estructura normativa tributaria, tenés un problema. O sea, o te lo pongo al revés, digo, hay impuestos como las retenciones que eventualmente pueden funcionar como impuestos de emergencia. Y de hecho yo imaginaba, cuando imaginaba el shock inflacionario, digamos, el shock devaluatorio, compensarlo con retenciones, pero tienen que ser transitorias. O sea, vos no podés cobrar retenciones con un tipo de cambio atrasado. O no podés cobrar retenciones durante 20 años. Argentina tiene impuestos que son transitorios, que duran años. Digo, el impuesto a los débitos y créditos. Sí, que digo, quedan. Sí, que quedan. Quedan ahí. Es parte también de esa cultura de la ruptura de contratos permanente, lo que por Y ahí del a nosotros nos... cortoplacismo, ¿no? Y del cortoplacismo. de cortoplacismo, lo que por ahí nos ocupa a nosotros más es cómo hay alguna forma, la economía, vos sos una académica de la economía, hay una forma de que esto no se traduzca siempre en el salario de los trabajadores, o sea, que siempre que la primer medida de ajuste no sea planchar, porque yo entiendo que en los números técnicamente es cierto que como se desplomó la inflación, deberíamos haber recuperado un poco el salario. Yo particularmente Se recuperó parte del salario, no en el pertenezco al sector público. El sector Claro, público se recuperó nosotros nada. perdimos el 34% esa es la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero digo, hay una forma de que no se traslade directamente, esto que vos decías, como para explicar cómo hubiese sido esa amortiguación, que no se traslade tan directamente. Para mí la amortiguación venía del lado de la inflación, o sea, vos al devaluar y subir impuestos a las importaciones, de alguna forma amplificaste el shock inflacionario. En una economía que era muy cerrada, o sea, en una economía que era muy cerrada la cerraste, ahora la estás abriendo, pero con un tipo de cambio muy alto la cerraste. Claro. Bueno, digo, el shock inflacionario te provocó una licuación mayor de los ingresos. De nuevo, la contracara de la licuación mayor de los ingresos es la consolidación fiscal. Tú la consolidación fiscal la necesitabas. Bueno, el punto es cómo ordenás el Estado, y de nuevo, ahí tenés ingresos y gastos, y dentro del gasto, convengamos que dentro del Estado hay un montón de cosas como para ordenar. O sea, la discusión es, yo usaba una frase que decía, todo el mundo está de acuerdo con que el ajuste lo haga el otro, ¿viste? Estamos todos de acuerdo con el ajuste, pero que lo haga el otro. Yo creo que igual hay una discusión sobre cómo se hizo el ajuste, que de alguna forma se hizo, digamos, para un gobierno que llegaba con una debilidad política de origen enorme. O sea, tenía 15% de la Cámara de Diputados, 10% de la Cámara de Senadores, no tenía gobernadores, no tenía nada, digamos, y se hizo con un nivel de conflicto bajísimo. Y yo creo que en gran medida el nivel de conflicto bajísimo que tuvo la Argentina es que la sociedad dijo basta, porque está recontrapodrida, digamos, de la dirigencia política que de alguna forma te llegó hasta acá, con más culpas, con menos culpas, digo, pero de alguna forma todo el mundo llega y es la herencia, ¿viste? Es la herencia, es la herencia, es la herencia. Ahora, los programas de estabilización requieren, en alguna medida, frenar la inercia. Generalmente los programas de estabilización lo que tienen es o indexo todos los contratos o desindexo todos los contratos. El plan austral desindexó, la convertibilidad desindexó. El plan real en Brasil o el programa de estabilización chileno indexaron los contratos. De hecho, Chile todavía tiene la indexación, tiene la unidad de fomento para buena parte de los contratos en Chile, sobre todo, digamos, los precios de las viviendas son unidad de fomento. Brasil no, digo, la unidad de valor real, que era el mecanismo de indexación, se convirtió en la moneda de Brasil, que es el real. Pero lo que digo es, se sostuvieron los contratos y construyeron monedas. Brasil con una tasa de interés muchísimo más alta y un costo mucho más alto en términos de crecimiento. Chile logró tasas de interés más razonables, pero de alguna forma hubo cierta freno en lo que en Argentina nunca logró frenar, que es la escalada distributiva. Y acá lo tuviste, o sea, acá se frenó. Ahora, de nuevo, la discusión es hacia adentro, o sea, porque si no, insisto, digo, hay un tema de impuestos y de gastos y fundamentalmente un tema de evasión, digo, un tema de... Marina, por último, ¿qué sentís que puede pasar en los próximos meses? Vos antes dijiste que el esquema ahora es aguantar de alguna manera hasta las elecciones. ¿Qué pensás
obviamente sé que esta es una pregunta que siempre se le hace a los economistas, que es como casi tener la bola de cristal, pero digo, no te estoy pidiendo que predigas, sino como que hagas un diagnóstico respecto de qué es lo que sentís que puede venir de acá hasta las elecciones, y todos sentimos que va a pasar otra cosa después de las elecciones. Yo intuyo que el esquema cambiario de alguna forma va a haber que recalibrarlo. O sea, hay dos opciones. O sea, o siguen de largo con este esquema de bandas tal cual están definidas, o lo recalibran. Pero estamos cerquita del techo, entonces No está cerca del techo. Estás en el medio, lo que está cerca del techo son los futuros. O sea, cuando vos miras la curva de pero el oficial futuros. está a 1300 y pico. Pero la banda está arriba de 1400, porque no, la banda, acordate que se movía al 1% por mes. Se va O sea, moviendo. la banda se va moviendo. Entonces los futuros están acercándose a la banda superior, que se va moviendo, o sea, crecen más rápido que la banda superior. Pero nunca la tocan. O sea, por ahora la intervención que está haciendo el Banco Central es jugar sobre la banda. Entonces lo que digo es, o siguen de largo o recalibran. Yo entiendo que van a recalibrar el esquema de bandas. De nuevo, va a depender del resultado electoral, del resultado en la provincia de Buenos Aires, del resultado nacional, de cómo se reconfigura el gobierno y el Congreso después. Yo creo que va a ir a una nueva negociación, probablemente con el fondo, donde recalibren el esquema de bandas. Y ahí la pregunta del millón es si vos podés recalibrar y anclar expectativas, o si una recalibración te desancla, como le pasó a Macri en 2018. Nosotros por ahora hemos hecho solamente escenarios, digamos, no sigue de largo, no se desancla, solamente armamos un escenario de recalibrar sin desanclar. Pero te falta un montón de información de cómo sigue esta historia. O sea, en algún punto, para que esto funcione, bueno, digo, la variable de ajuste no tiene que ser necesariamente el salario, que es lo que plantea ella, sino que tiene que ser la forma en la cual Argentina, digamos, se convierte en un país más productivo. Claro. Bueno, ¿qué necesitas para que Argentina se convierta en un país más productivo? Bueno, necesitas infraestructura, necesitas regímenes... Capacitación. educación, ciencia, tecnología. Necesitas reglas tributarias distintas, necesitas reglas laborales distintas, necesitas reglas previsionales probablemente distintas. No da la sensación de que estemos yendo Bueno, pero en ese camino. Lo que digo es, Ojalá me equivoque. yo lo que digo es que se puede empezar a discutir en este tipo de ámbitos cosas distintas a las que se discutieron siempre. O sea, en algún punto tenés que ayornarte a un mundo que cambió. O sea, como Sí. la publicidad de ustedes, digo, el mundo cambió. Sí. El mundo cambió. No repetir fórmulas, decís. No tener una mirada nostálgica de otros momentos. Si el costo de Argentina es sistemáticamente más alto que el costo afuera, Pasa tenés que, un claro, problema. Si la única forma de proteger esa estructura de costos es cerrando la economía, digo, los precios de Argentina son más altos. Y si los precios son más altos, los salarios van a ser más bajos. O sea, Claro. hay un problema de Justo estructura de la costos. Argentina tiene bueno, es difícil, ya vamos cerrando, ya sé que nos quedamos sin tiempo. Me están haciendo Tenés que venir otra vez, pero Marina. se van Me abriendo parece que vas a temas. tener que volver. Claro, yo te Yo me escucho quedé con siempre dos preguntas en el tintero. con mucha atención. Bueno, la Argentina tiene un sistema de universidades públicas, un sistema de salud pública a lo largo y ancho del país, hospitales escuela, bueno, lo que estamos viendo con el gas rasgado, tiene un estado de bienestar grande, ¿no? Y bueno, ir en contra de eso también implica ir en contra de situaciones que tienen que ver con la salud de las personas, con la educación de las personas. Yo, ¿no? digo, si vos me decís a mí me gustan más las economías que describía ella que Paraguay, digamos, en términos de lugar donde uno Sí, quiere más vivir. Suecia que... Lo que no somos es Suecia. No, por supuesto. Entonces, lo que digo es, y yo Ni pensar en volver a hacerlo de otro momento. Eso. pero yo lo que planteo es, digo, los sistemas funcionan, viste, como el cuerpo humano, ¿viste? El cuerpo humano, digo, un órgano se daña, pero no te morís, digo, no necesariamente. Digo, hay órganos que empiezan a trabajar. Bueno, y los sistemas pasan un poco lo mismo, o sea, hay daño, vos provocás daño, o sea, muchos años de manejo ineficiente de muchos segmentos o de manejo, pongámosle manejo ineficiente para no usar otro tipo de palabras, pero digo, provocás daños en los sistemas. Digo, la salud pública funciona mejor en algunas provincias que otras, pero digo, si podés atenderte a la salud privada, atendés a la salud privada. Digo, aunque si te pasa algo grave y tenés un chico con algo grave, va a estar raján. Pero lo que digo es, hay un deterioro presupuestario. Digo, dado el deterioro presupuestario, bueno, digo, hay adaptaciones. Yo qué sé, yo tengo a mi hija en la Facultad de Medicina, siempre cumple el mismo. Bueno, digo, tenés un esquema de ayudantías donde los pibes, primero tienen que traer alto promedio, después tienen que dar un examen, después tienen que prepararse durante todo un año y recién después de ahí están empezando. Ahora, las clases las terminan dando estudiantes que se formaron para dar clases, cuyo incentivo es
que les mejora el promedio para después entrar a la residencia. Ahora, medicina, yo los últimos números que vi, entraban 5.000 personas por año. Y en las primeras materias había 10.000 inscriptos. O sea, Sí. la masividad que tiene la facultad. O sea, de nuevo, hay cosas que no discutimos nunca. Entonces, lo que digo, los sistemas funcionan, siguen funcionando, no se mueren. Pero el daño que provocás es enorme, y en la medida que las clases medias... O sea, yo cuando iba a la escuela pública, iba la hija de la empleada doméstica y iba la hija de la dueña de la farmacia, digo. Había... Y el hijo de un gerente de una empresa, o sea, la educación pública era la norma. Y hoy no lo es. Y lo mismo la salud, y lo mismo la seguridad, y lo mismo. Entonces, digo, vas generando una dualidad en el funcionamiento de Y la te agrego economía. una más. Y trabajar era no ser pobre. Y trabajar, pero de nuevo... Trabajar en blanco era no ser pobre. Está bien, pero lo que digo es, no es que llegamos hasta acá, No, porque no, un día nos no fue de un día despertamos para y el llegamos otro, hasta acá. sí. Trabajamos activamente para Sí. llegar hasta acá. Entonces lo que digo es, lograste la democracia en el 83, bueno, en algún punto tenés que ayornarte. Ahora, si la lógica de la política, no importa si es de izquierda, nosotros tenemos una frase escrita que dice, en el pizarrón que dice, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, en el año impar siempre está sacando conejos verdes de la calera para llegar a octubre. Los gobiernos populistas, digamos, buscando dólares para impulsar la economía, bajar la inflación y contener el dólar por la vía fiscal, y los gobiernos neoliberales para lo mismo, por la vía crediticia. Eso es una frase de los economistas. Pero es que, Sí. de nuevo, después la discusión Sí, es sí. si es la política o la economía. O sea, vos no podés hacer un programa económico sin Sí. tener en cuenta la política. Digo, sobre todo porque la lucha por el poder existe en la política. Ahora, si todo es lucha por el poder, y lo único que hay son proyectos de poder y no hay proyectos de país, una frase de Pablo Tauzón que a mí me parece, bueno, digo, terminás Muy llegando lúcido. hasta acá. Voy a poderme echarla porque Sí, me dio sí, sí, no te licencia, reto. me dio Podés. licencia Se puso lindo, la- se puso la- lindo. Sí. Ah, te dieron el ok. Me dio licencia Bueno. la producción Sí. y yo en realidad quiero ver si interpreté bien. Hay, para una de las grandes soluciones, en realidad es la generación de empleo. Esto, cómo ser un país competitivo, productivo. Pero en un mundo rarísimo, ¿no? Es un mundo donde la inteligencia artificial existe, un mundo donde Claro. que hoy se está cerrando, un mundo, digo, estás en un, o sea, vos no, Porque lo que me llamó la atención fue el punto de, por ejemplo, vos decías, nosotros vemos un índice de crecimiento en restaurantes, y yo pienso, enseguida lo traduzco en esto, ok, la gastronomía crece 3.2 cuando parece que todo lo demás como que se estanca. tampoco está creciendo tanto, o sea, cuando vos mirás los restaurantes no están llenos, o sea, y mirás los Exacto. hoteles y, digamos, con el precio de, digamos... Pero vos decías esto, y bueno, y eso en realidad es pedido ya, y todos esos trabajadores van a la economía informal. Entonces, Y lo votan a Milei, ojo, digo, y lo votan a Milei. Entonces lo que digo es, hay algo distinto que está pasando y hay que interpretar qué es lo que está claro, hay que pasando. poder decodificar. Y bueno, Hay que llegue primero a interpretarlo en todas las materias, en materia económica, en materia política, en materia laboral, por ejemplo. Nosotros los sindicatos también vemos un mundo nuevo, bueno, y en eso estamos, por eso estamos haciendo esto también. digamos. había un chiste de Rudy Paz, que lo voy a tratar de describir, pero había un chico de pedido ya, de una de estas economías de plataforma con la mochila, y del otro lado había otro que le decía, ¿para qué lo votás a Milei? Si lo votás a Milei no vas a tener ninguno de los derechos, no vas a tener ni obra social, no, digo, la enumera, ¿no? Digo, y el otro le contesta, le digo, ya lo sé, pero vos tampoco. Entonces lo que digo es, cuidado, digo, cuando tenés más de un lado que del otro, o sea, rompiste el contrato social que funcionó. Hay una ruptura del contrato social. Entonces la pregunta es cómo lo enderezás. Pero digo, no lo enderezás Si lo podés agarrándote digamos, de los privilegios que de alguna forma tenés para... hay una discusión de fondo que no sé cómo se da. O sea, yo digo, la planteo Claro, y vos sos después economista. arreglenla. Sí, No, claro. nunca hiciste política, ¿no? No. ¿Te han ofrecido? Esa es la clásica pregunta. algunas Te- cosas. La clásica pregunta te la Sí, tenemos que sí. hacer, claro, te han ofrecido. Dalpolleto 2025. ¿no? Sí. Tengo una más, porque me quedaron dos en el tintero. A ver, dale. Y la otra es, vos decías, lo que pasa es que acá en Argentina sube un poco el dólar y todo se enloquece. Entonces, yo también pensando en que ahora tenemos, las familias argentinas están muy endeudadas, sobreendeudadas, uso de tarjeta de crédito para ir al supermercado. Yo, Gran tema ese. a veces a nosotros que no entendemos de economía, escuchamos todo esto, ¿viste? Y cuando yo te escuchaba lo de no, porque si vos con pesos pagaste dólares, y yo pensaba, claro, como cuando uno
saca un crédito para pagar otro crédito. Y sacás otro crédito para pagar otro crédito. Y claro, como tenés mal scoring en el Banco Central, cada vez el que te da más caro. crédito es más cara la tasa Sí, de interés es una porque bola de nieve. tenés mal Claro. scoring. Entonces, lo traduzco a lo que más o menos nosotros entendemos. Hay también todo un trabajo que nosotros tenemos que hacer socialmente, porque digo, los economistas también trabajan con esta idea de que lo que pasa es que en realidad si el dólar se moviera sería lo natural. Lo que pasa es que acá en Argentina es un Tal vez. condicionante, porque lo dejas subir un poco y explota todo y se traduce a precios. Y, Durante digo, mucho tiempo nos ocupamos de romper la moneda y el crédito. En vez de remunerar los pesos y no romper contratos, tuvimos tasa de interés negativa sistemáticamente y cada tanto rompemos los contratos. Trabajamos activamente en romperlo, lo terminamos rompiendo. Digo, llevamos la tasa de inflación al 200%. O sea, Argentina tuvo una hiperinflación en el 89, una segunda hiperinflación Menem en el 90. Perdón, sí, en el 89 al principio, después a fines, antes del Plan Bones, los primeros meses del Plan Bones, los primeros meses del 90. Venía de 15 años de altísima inflación. Habíamos estabilizado la inflación durante la convertibilidad, de nuevo, para sostener la política, usó una ancla rígida, como fue el tipo de cambio, que terminó convirtiéndose en un lastre y terminaste en la crisis del 2001. Lo que digo es, tuviste estabilidad de precios y la rompiste y recreaste la inflación. Trabajamos activamente en recrear la inflación. En el año 2003, después de la crisis del corralito, el default y lo demás, la tasa de inflación bajó al 3,6%. Y el intento de recomponer más rápido, o sea, hay un momento donde vos tenías que recomponer ingresos. Pero en algún momento los ingresos van con la productividad, o sea, hay una discusión sobre productividad. claro. Cristina, para ganar la elección en 2011, subió el salario 50% en dólares en 2 años. Digo, si estás de este lado, festejás. Ahora, la contracara de eso fue el cepo y 13 años de estancamiento crónico de la Argentina. Se te desarmó la macro. O sea, Rompiste se la te ordenó macro, entonces micro no y podés se te- romper la macro para ordenar la micro. Ahora, tampoco podés romper la micro para ordenar la macro, o sea, hay un equilibrio. Claro. Marina, muchas gracias No, por haber ustedes. venido a Sopardo Gracias, y seguramente la seguiremos en algún Dale, otro cuando momento. quieras.